Hola y bienvenidos una noche más a este rincón de historias para dormir. Esta noche abriremos las páginas de un recuerdo, uno en el que Holmes diseñó una trampa tan delicada como peligrosa, un anuncio anónimo en el periódico, un anillo perdido y un nombre prestado. El del Dr. Watson. ¿Quién respondería al engaño? ¿El asesino? ¿O alguien que lo protege? Cuando las máscaras caen y la sangre habla de nuevo desde las paredes, el caso que parecía único se transforma en algo mucho más oscuro. ¿Estás preparado para descubrir los hilos ocultos que mueven esta historia? Segunda parte. La Tierra de los Santos 1. En la gran llanura alcalina. En medio del gran continente norteamericano se extiende un desierto árido y tenebroso que durante muchos años obró de obstáculo al avance de la civilización. De Sierra Nevada a Nebraska y del río Yellowstone, en el norte al Colorado en el sur, reinan la desolación y el silencio. Los visajes con que aquí se expresa la naturaleza son múltiples. Hay exaltadísimas montañas de cúpulas nevadas y oscuros y tenebrosos valles. Existen ríos veloces que penetran como cuchillos en la ruinosa fábrica de una garganta o un cañón, y se dilatan también llanuras interminables, sepultadas en invierno bajo la nieve y cubiertas en verano por el polvo gris del álcali salino. Todo ello, hasta lo más diverso, presidido por un mismo espíritu de esterilidad, tristeza y desabrimiento. La tierra maldita está deshabitada. De cuando en cuando se aventuran en ella, en peregrinación, hacia nuevos cazaderos, algunas partidas de paunís o pies negros, mas no existe uno solo, ni el más bravo o arrojado, que no sienta afán por dejar a sus espaldas la llanura imponente y acogerse otra vez al refugio de las praderas. El coyote acecha entre los matorrales, el busardo quiebra el aire con su vuelo pesado, y el lento oso gris merodea sordamente por los barrancos en busca del poco sustento que aquellos pedregales puedan dispensarle. No pueblan otras criaturas el vasto desierto. Es cosa cierta que ningún panorama del mundo aventaja en lo tétrico al que se divisa desde la vertiente norte de Sierra Blanco. Hasta donde alcanza el ojo se extiende la tierra llana, salpicada de manchas alcalinas e interrumpida a trechos por espesuras de chaparros enanos. Cierran la raya extrema del firmamento los picos nevados y agudos de una larga cadena de montañas. De este paisaje interminable está ausente la vida o cuanto pueda evocarla. No se columbra una sola ave en el cielo duro y azul. No estremece la tierra gris y yerta ningún movimiento, y, sobre todo, el silencio es absoluto. Por mucho que se afine el oído, no se aprecia siquiera una sombra de ruido en la soledad inmensa. Nada, sino silencio, completo y sobrecogedor silencio. Hemos dicho que es absoluta la ausencia de vida en la vasta planicie. Un pequeño detalle lo desmiente. Mirando hacia abajo desde Sierra Blanco, se distingue un camino que cruza el desierto y, ondulante, se pierde en la línea remota del horizonte. Está surcado de ruedas de carros y lo han medido las botas de innumerables aventureros. Aquí y allá refulgen al sol, inmaculados sobre el turbio sedimento de álcali, unos relieves blancos. ¿Qué son? Son huesos, grandes y de textura grosera unos, más delicados y menudos los otros. Pertenecieron los primeros a algún buey, a seres humanos estos. A lo largo de 1500 millas puede seguirse el rastro de la mortífera ruta por los restos dispersos que a su vera han ido dejando quienes sucumbían antes de llegar al final del camino. Tal era el escenario que, el día 4 de mayo de 1847, se ofrecía a los ojos de cierto solitario viajero. La apariencia de éste semejaba a propósito para tamaños parajes.
imposible habría resultado, guiándose por ella, afirmar si frisaba en los 40 o en los 60 años. Era de rostro enjuto y macilento. Tenía la piel avellanada y morena, como funda demasiado estrecha de la que quisiera salirse la calavera, y en la barba y el pelo, muy crecidos, el blanco prevalecía casi sobre el castaño. Los ojos se hundían en sus cuencas, luciendo con un fulgor enfermizo, y la mano que sostenía el rifle apenas si estaba más forrada de carne que el varillaje de los huesos. Para tenerse en pie, había de descansar el cuerpo sobre el arma, y sin embargo su espigada figura y maciza osamenta denotaban una constitución ágil y férrea al tiempo. En la flaqueza del rostro y en las ropas que pendían holgadas de los miembros resecos, se adivinaba el porqué de ese aspecto decrépito y precozmente senil. Aquel hombre agonizaba de hambre y de sed. Se había abierto trabajosamente camino a lo largo del barranco, y hasta una leve eminencia después, en el vano propósito de descubrir algún indicio de agua. Ahora se extendía delante suyo la infinita planicie Saladá, circuida al norte por el cinturón de montañas salvajes, monda toda ella de plantas, árboles o cosa alguna que delatara la existencia de humedad. No se descubría en el ancho espacio un solo signo de esperanza. Norte, oriente y occidente fueron escudriñados por los ojos interrogadores y extraviados del viajero. Habían llegado a término, sí, sus correrías, y allí, en aquel risco árido, solo le aguardaba la muerte. ¿Y por qué iba a ser de otro modo? ¿Por qué no ahora, mejor que en un lecho de plumas, dentro quizá de 20 años? Murmuró mientras se sentaba al abrigo de un peñasco. Antes de adoptar la posición sedente, había depositado en el suelo el rifle inútil, y junto a él un voluminoso fardo al que servía de envoltura un mantón gris, pendiente de su hombro derecho. Se diría el bulto en exceso pesado para sus fuerzas, porque al ser apeado dio en tierra con cierto estrépito. De la envoltura gris escapó entonces un pequeño gemido y una carita asustada, de ojos pardos y brillantes, y dos manezuelas gorditas y pecosas asomaron por de fuera. —¡Me has hecho daño! —gritó una reprobadora voz infantil. —¿De verdad? —contestó pesaroso el hombre. —¡Ha sido sin querer! Y mientras tal decía, deshizo el fardo y rescató de él a una hermosa criatura de unos 5 años de edad, cuyos elegantes zapatos y bonito vestido rosa, guarnecido de un pequeño delantal de hilo, pregonaban a las claras la mano providente de una madre. La niña estaba pálida y delgada, aunque por la lozanía de brazos y piernas se echaba de ver que había sufrido menos que su compañero. —¿Te sientes bien? —preguntó éste con ansiedad, al observar que la niña seguía frotándose los rubios bucles que cubrían su nuca. —Cúrame con un besito —repuso ella en un tono de perfecta seriedad, al tiempo que le mostraba la parte dolorida. Eso solía hacer mamá. —¿Dónde está mamá? —No está aquí. Quizá no pase mucho tiempo antes de que la veas. —¡Se ha ido! —dijo la niña. —¡Qué raro! No me ha dicho adiós. Me decía siempre adiós, aunque solo fuera antes de ir a tomar el té a casa de la tita y... Lleva 3 días fuera. ¡Qué seco está esto! Dime, ¿no hay agua? ¿Ni nada que comer? No, no hay nada, primor. Aguanta un poco y verás que todo sale bien. Pon tu cabeza junto a la mía. Así. ¿Te sientes más fuerte? No es fácil hablar cuando se tienen los labios secos como el esparto, aunque quizá vaya siendo hora de que ponga las cartas boca arriba. ¿Qué guardas ahí? ¡Cosas bonitas! ¡Mira qué cosas tan preciosas!, exclamó entusiasmada la niña, mientras mostraba 2 refulgentes piedras de mica. Cuando volvamos a casa se las regalaré a mi hermano Bob.
Verás, dentro de poco aún cosas mejores, repuso el hombre con aplomo. Ten paciencia. Te estaba diciendo. ¿Recuerdas cuando abandonamos el río? Claro que sí. Pensamos que habría otros ríos, pero no han salido las cosas a derechas. El mapa o los compases o lo que fuere nos han jugado una mala pasada y no se ha dejado ver río alguno. Nos hemos quedado sin agua. Hay todavía unas gotitas para las personas como tú y no te has podido lavar, atajó la criatura, a la par que miraba con mucha gravedad el rostro de su compañero. Ni tampoco beber. El primero en irse fue el señor Bender, y después el indio Pete, y luego la señora MacGregor, y luego Johnny Holmes, y luego Primor, tu madre. Entonces mi madre está muerta también, gimió la niña, escondiendo la cabeza en el delantal y sollozando amargamente. Todos han muerto, menos tú y yo. Pensé que encontraríamos agua en esta dirección, y contigo al hombro, me puse en camino. No parece que hayamos prosperado. Dificilísimo será que salgamos adelante. ¿Nos vamos a morir entonces?, preguntó la niña conteniendo los sollozos y alzando su carita surcada por las lágrimas. Temo que sí. ¿Y cómo no me lo has dicho hasta ahora?, exclamó con júbilo la pequeña. Me tenías asustada. Cuanto más rápido nos muramos, naturalmente, antes estaremos con mamá. Sí que lo estarás, Primor. Y tú también. Voy a decirle a mamá lo bueno que has sido conmigo. Apuesto a que nos estará esperando a la puerta del paraíso con un jarro de agua en la mano y muchísimos pasteles de alforfón, calentitos y tostados por las dos caras, como los que nos gustaban a Bob y a mí. ¿Cuánto faltará todavía? No sé. Poco. Los ojos del hombre permanecían clavados en la línea norte del horizonte. Sobre el azul del cielo, y tan rápidos que semejaban crecer a cada momento, habían aparecido 3 pequeños puntos. Concluyeron al cabo por adquirir las trazas de 3 poderosas aves pardas, las cuales, luego de describir un círculo sobre las cabezas de los peregrinos, fueron a posarse en unos riscos próximos. Eran busardos, los buitres del oeste, mensajeros indefectibles de la muerte. ¡Gallos y gallinas!, exclamó la niña alegremente, señalando con el índice a los pájaros macabros y batiendo palmas para hacerles levantar el vuelo. «Dime, ¿hizo Dios esta tierra?» «Naturalmente que sí», repuso el hombre, un tanto sorprendido por lo inesperado de la pregunta. «Hizo la de Illinois, allá lejos, y también la de Missouri», prosiguió la niña, «pero no creo que hiciera esta de aquí. Esta de aquí está mucho peor hecha. El que la hizo se ha olvidado del agua y de los árboles». «¿Y si rezaras una oración?», sugirió el hombre tras un largo titubeo. «No es aún de noche». «Da lo mismo. Se sale de lo acostumbrado. Pero estoy seguro de que a él no le importará. Di las oraciones que decías todas las noches en la carreta, cuando atravesábamos los llanos». «¿Por qué no rezas tú también?», exclamó la niña con ojos interrogadores. «Se me ha olvidado rezar. Llevo sin rezar desde que era un mocoso al que doblaba en altura este rifle que ves aquí. Aunque, bien mirado, nunca es demasiado tarde. Empieza tú, y yo me uniré en los coros». «Pues vas a tener que arrodillarte, igual que yo», dijo la pequeña posando el mantón en tierra. «Levanta las manos y júntalas. Así. Parece como si se sintiera uno más bueno». Curiosa escena la que se desarrolló entonces a los ojos de los busardos, únicos e indiferentes testigos. Sobre el breve chal, codo con codo, adoptaron la posición orante ambos peregrinos, la niña versátil y el arrojado y rudo aventurero. Estaban la tierna carita de la niña y el rostro anguloso y macilento del hombre, vueltos con devoción pareja hacia el cielo limpio de nubes,
en pos del ser terrible que de frente los contemplaba, mientras las dos voces, frágil y clara una, áspera y profunda la otra, se fundían en un solo ruego de misericordia y perdón. Concluida la oración, se recogieron de nuevo al abrigo de la roca, cayendo dormida, al cabo, la niña, en el regazo de su protector. Vigiló éste durante un tiempo el sueño de la pequeña, mas la naturaleza, finalmente, lo redujo también a su mandato inexorable. 3 días y 3 noches llevaba sin concederse un instante de tregua o reparador descanso. Lentamente los párpados se deslizaron sobre los ojos fatigados y la cabeza fue hundiéndose en su pecho hasta, confundida ya la barba gris del hombre con los rizos dorados de la niña, quedar ambos caminantes sumidos en idéntico sueño, profundo y horro de imágenes. Media hora de vigilia hubiera bastado al vagabundo para contemplar la escena que ahora verá el lector. En la remota distancia, allí donde se hace la planicie fronteriza del cielo, se insinuó una como nubecilla de polvo, muy tenue al principio y apenas distinguible de la colina en que se hallaba envuelto el horizonte, después de superior tamaño y, al fin, rotunda y definida. Fue aumentando el volumen de la nube, causada, evidentemente, por alguna muchedumbre o concurrencia de criaturas en movimiento. A ser aquellas tierras más fértiles, habría podido pensarse en el avance de una populosa manada de bisontes. Mas no es un suelo sin hierba, sino a propósito para que en él paste el ganado. Próximo ya el torbellino de polvo a la solitaria eminencia donde reposaban los 2 náufragos de la pradera, se insinuaron tras la bruma contornos de carretás guarnecidas con toldos y perfiles de hombres armados, caballeros en sus monturas. Se trataba de una expedición al oeste. ¿Y qué expedición? Llegado uno de los extremos de ella a los pies de la montaña, aún seguía el otro perdido en el horizonte. A través de la llanura, toda se extendía la caravana enorme, compuesta de galeras y carros, hombres a pie y hombres a caballo. Innumerables mujeres procedían vacilantes con su equipaje a cuestas, y los niños se afanaban detrás de los vehículos o asomaban las cabecitas bajo la envoltura blanca de los toldos. No podían ser estas gentes simples emigrantes. Por fuerza, habían de constituir un pueblo nómada, llevado de las circunstancias a buscar cobijo en nuevas tierras. Un estruendo confuso, una especie de fragor de ruedas chirriantes y resoplante caballería, ascendía de aquella masa humana y se perdía en el aire claro. Ni siquiera entonces, sin embargo, lograron despertarse los 2 fatigados caminantes. Encabezaba la columna más de una veintena de graves varones, de rostros ceñudos, envueltos los cuerpos en los pliegues de un oscuro ropaje hecho a mano y provistos de rifles. Al llegar al pie del risco, suspendieron la marcha, formando entre ellos breve conciliábulo. «Los pozos, hermanos, se encuentran a la derecha», dijo uno al que daba carácter la boca enérgica, el rostro barbihecho y la cabellera enmarañada. «A la derecha de Sierra Blanco. Alcanzaremos, pues, Río Grande», añadió otro. «No tengáis cuidado del agua», exclamó un tercero. «El que pudo hacerla brotar de la roca no abandonará a su pueblo elegido». «Amén, amén», respondieron todos a coro. A punto se hallaban de reanudar el camino, cuando uno de los más jóvenes y perspicaces lanzó un grito de sorpresa al tiempo que señalaba el escarpado risco frontero. En lo alto ondeaba un trocito de tela color rosa, brillante y nítidamente recortado sobre el fondo de piedra gris. A la visión de aquel objeto siguió un vasto movimiento de caballos enfrenados y de rifles que eran extraídos de sus fundas. Un destacamento de jinetes a galope sumó sus fuerzas a las del grupo de vanguardia. La palabra «pieles rojas» estaba en todos los labios. «No puede haber muchos indios por estas tierras», dijo un hombre ya mayor, el que según todas las trazas parecía detener el mando. «Atrás hemos dejado a los Pawnees, y no quedan más tribus
hasta después de cruzadas las montañas. «Quiero echar una ojeada, hermano Stangerson», anunció entonces otro de los exploradores. «Yo también, clamaron una docena de voces más. «Dejad abajo vuestros caballos, aquí mismo os esperamos», contestó el anciano. En un abrir y cerrar de ojos pusieron pie a tierra los jóvenes voluntarios, fueron amarradas las cabalgaduras, y se dio principio al ascenso de la escarpadura, en dirección al punto que había provocado semejante revuelo. Avanzaban los hombres rauda y silenciosamente, con la seguridad y destreza del explorador consumado. Desde el llano se les vio saltar de roca en roca, hasta aparecer sus siluetas limpiamente perfiladas sobre el horizonte. El joven que había dado la voz de alarma abría la marcha. De súbito, observaron sus compañeros que echaba los brazos a lo alto, como presa de irrefrenable asombro. Asombro que pareció comunicarse al resto de la comitiva apenas se hubo ésta reunido con el de cabeza. En la pequeña plataforma que ponía remate al risco pelado, se elevaba un solitario y gigantesco peñasco, a cuyo pie yacía un hombre alto, barbiluengo y de duras facciones, aunque enflaquecido hasta la extenuación. Su respiración regular y plácido gesto eran los que suelen acompañar al sueño profundo. Enlazada a su cuello moreno y fuerte, había una niña de brazuelos blancos y delicados. Estaba rendida su cabecita rubia sobre la pechera de pana del hombre, y en sus labios entreabiertos, que descubrían la nieve inmaculada de los dientes, retozaba una sonrisa infantil. Los miembros del hombre eran largos y ásperos, en peregrino contraste con las rollizas piernecillas de la criatura, las cuales terminaban en unos calcetines blancos y unos pulcros zapatitos de brillantes hebillas. La extraña escena tenía lugar ante la mirada de 3 solemnes busardos apostados en la visera del peñasco. A la aparición de los recién llegados, dejaron oír un rauco chillido de odio y se descolgaron con sordo batir de alas. El estrépito de las inmundas aves despertó a los 2 yacentes, quienes echaron a su alrededor una mirada extraviada. El hombre recuperó, vacilante, la posición erecta y tendió la vista sobre la llanura, desierta cuando le había sorprendido el sueño, y poblada ahora de muchedumbre enorme de bestias y seres humanos. Ganado por una incredulidad creciente, se pasó la mano por los ojos. «Debe ser esto lo que llaman delirio», murmuró para sí. La pequeña permanecía a su lado, cogida a las faldas de su casaca y sin decir nada, aunque vigilándolo todo con los ojos pasmados e inquisitivos de la niñez. No les fue difícil a los recién ascendidos acreditar su condición de seres de carne y hueso. Uno de ellos cogió a la niña y la atravesó sobre los hombros, mientras otros 2 asistían a su desmadejado compañero en el descenso hacia la caravana. «Me llamo John Ferrier», explicó el caminante. «La pequeña y yo somos cuanto queda de una expedición de 21 miembros. Allá en el sur, la sed y el hambre han dado buena cuenta del resto». «¿La niña es hija tuya?», preguntó uno de los exploradores. «Por tal la tengo», repuso desafiante el aventurero. «Mía es, porque la he salvado. Nadie va a arrebatármela. De ahora en adelante se llamará Lucy Ferrier. Pero, ¿quiénes sois vosotros?», prosiguió mirando con curiosidad a sus fornidos y atezados rescatadores. «En verdad que no se os puede contar con los dedos de una mano. Sumamos cerca de 10.000, dijo uno de los jóvenes. Somos los hijos perseguidos de Dios, los elegidos del ángel Moroni». «Nunca he oído hablar de él», replicó el caminante, «pero a la vista está que no le faltan amigos». «No uses ironía con lo sagrado», repuso el otro en tono cortante. «Somos aquellos que tienen puesta su fe en las santas escrituras, plasmadas con letra egipcia sobre planchas de oro batido y confiadas a Joseph Smith,
en el enclave de Palmyra. Procedemos de Nauvoo, en el estado de Illinois, asiento de nuestra iglesia, y buscamos amparo del hombre violento y sin Dios, aunque para ello hayamos de llegar al corazón mismo del desierto. El hombre de Nauvoo pareció despabilar la memoria de John Ferrier. Entonces, dijo, sois mormones. En efecto, somos los mormones, repusieron todos a una sola voz. ¿Y dónde os dirigís? Lo ignoramos. La mano de Dios guía a los mormones por medio de su profeta. A él te conduciremos. Él decidirá tu suerte. Habían alcanzado ya la base de la colina, donde se hallaba congregada una multitud de peregrinos. Mujeres pálidas y de ojos medrosos, niños fuertes y reidores, varones de expresión alucinada. A la vista de la juventud de uno de los extraños y de la depauperación del otro, se elevaron de la turba gritos de asombro y conmiseración. No se detuvo, sin embargo, el pequeño cortejo, sino que se abrió camino, seguido de gran copia de mormones, hasta una carreta que sobresalía de las demás por su anchura excepcional e inusitada elegancia. 6 caballos se hallaban uncidos a ella, en contraste con los 2, o 4 a lo sumo, que tiraban de las restantes. Junto al carrero se sentaba un hombre de no más de 30 años, aunque de poderosa cabeza, y la firme expresión que distingue al caudillo. Estaba leyendo un volumen de lomo oscuro que dejó a un lado a la llegada del gentío. Tras escuchar atentamente la relación de lo acontecido, se dirigió a los 2 malaventurados. «Si hemos de recogeros entre nosotros», dijo solemnemente, «será solo a condición de que abracéis nuestro credo. No queremos lobos en el rebaño. Pluga a Dios 1000 veces que blanqueen vuestros huesos en el desierto, antes de que seáis la manzana podrida que con el tiempo contamina a las restantes. ¿Aceptáis los términos del acuerdo?» «No hay términos que ahora puedan parecerme malos», repuso Ferrier con tal énfasis que los solemnes ancianos no acertaron a reprimir una sonrisa. Solo el caudillo perseveró en su terca y formidable seriedad. «Hermano Stangerson», dijo, «hazte cargo de este hombre y de la niña, y dales comida y bebida. A ti confío la tarea de instruirles en nuestra fe. Demasiado larga ha sido ya la pausa. ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Hacia Sión! ¡Adelante! ¡Hacia Sión!», bramó la muchedumbre de mormones, y el grito corrió de boca en boca a lo largo de la caravana hasta perderse como un murmullo en la distancia remota. Entre estallidos de látigos y crujir de ruedas, reanudaron la marcha las pesadas carretas, volviendo a serpentear al pronto en el desierto la comitiva enorme. El anciano bajo cuya tutela habían sido puestos los recién hallados, condujo a éstos a su carruaje, y allí les dio el prometido sustento. «Aquí permaneceréis», les dijo. «A no mucho tardar os habréis recuperado de vuestras fatigas. Recordad, mientras tanto, que compartís nuestra fe, y la compartís para siempre. Lo ha dicho Brigham Young, y lo ha dicho con la voz de Joseph Smith, cuya voz es también la voz de Dios». 2. La flor de Utah. No es este lugar a propósito para rememorar las privaciones y fatigas experimentadas por el pueblo emigrante antes de su definitiva llegada a puerto. Desde las orillas del Mississippi hasta las estribaciones occidentales de las montañas rocosas, consiguió abrirse camino con pertinacia sin parangón apenas en la historia. Ni el hombre salvaje, ni la bestia asesina, ni el hambre, ni la sed, ni el cansancio, ni la enfermedad, ninguno de los obstáculos, en fin, que plugo a la naturaleza atravesar en la difícil marcha, fueron bastantes a vencer la tenacidad de aquellos pechos anglosajones. Sin embargo, la longitud del viaje y su cúmulo de horrores habían acabado por conmover hasta los corazones más firmes. Todos, sin excepción, cayeron de hinojos en reverente acción de gracias a Dios cuando, llegados al vasto valle de Utah, que se extendía a sus pies bajo el claro sol,
supieron por los labios de su caudillo que no era otra la tierra de promisión, y que aquel suelo virgen les pertenecía ya para siempre. Pronto demostró Young ser un hábil administrador, amén de jefe enérgico. Fueron aprestados mapas y planos en previsión de la ciudad futura de los mormones. Se procedió, según la categoría de cada destinatario, al reparto y adjudicación de las tierras circundantes. El artesano volvió a blandir su herramienta, y el comerciante a comprar y a vender. En la ciudad surgían calles y plazas como por arte de encantamiento. En el campo se abrieron surcos para las acequias, fueron levantadas cercas y vallas, se limpió la maleza y se boleó la semilla, de modo que, al verano siguiente, ya cubría la tierra el oro del recién granado trigo. No había cosa que no prosperase en aquella extraña colonia. Sobre todo lo demás, sin embargo, creció el templo erigido por los fieles en el centro de la ciudad. Desde el alba a los últimos arreboles del día, el seco ruido del martillo y el chirriar asmático de la sierra imperaban en torno al monumento con que el pueblo peregrino rendía homenaje a quien le había guiado, salvo a través de tantos peligros. Los dos vagabundos, John Ferrier y la pequeña, su hija, adoptiva y compañera de infortunio, hicieron junto a los demás el largo camino. No fue este trabajoso para la joven Lucy Ferrier, que, recogida en la carreta de Stangerson, partió vivienda y comida con las 3 esposas del mormón y su hijo, un obstinado e impetuoso muchacho de 12 años. Habiéndose repuesto de la conmoción causada por la muerte de su madre, conquistó fácilmente el afecto de las 3 mujeres, con esa presteza de la que solo es capaz la infancia, y se hizo a su nueva vida trashumante. En tanto, el recobrado Ferrier ganaba fama de guía útil e infatigable cazador. Tan presto conquistó para sí la admiración de sus nuevos compañeros que, al dar éstos por acabada la aventura, recibió sin un solo reparo o voto en contra una porción de tierra no menor ni menos fecunda que las de otros colonos, con las únicas excepciones de Young y los 4 ancianos principales, Stangerson, Kemble, Johnston y Drever. En la hacienda así adquirida, levantó John Ferrier una sólida casa de troncos, ampliada y recompuesta infinitas veces en los años subsiguientes, hasta alcanzar al fin envergadura considerable. Era hombre con los pies afirmados en tierra, inteligente en los negocios y hábil con las manos, amén de recio, lo bastante para aplicarse sin descanso al cultivo y mejora de sus campos. Crecieron así su granja y posesiones desmesuradamente. A los 3 años había sobrepujado a sus vecinos, a los 6 se contaba entre el número de los acomodados, a los 9 de los pudientes, y a los 12 no pasaban de 5 o 6 quienes pudieran comparársele en riqueza. Desde el gran mar interior hasta las montañas de Wasatch, el nombre de John Ferrier descollaba sobre todos los demás. Solo en un concepto ofendía este hombre la susceptibilidad de sus correligionarios. Nadie fue parte a convencerle para que fundara un harén al modo de otros mormones. Sin dar razones de su determinación, porfió en ella con firmeza inconmovible. Unos le acusaron de tibieza en la práctica de la religión recientemente adquirida, otros de avaricia y espíritu mezquinamente ahorrativo. Llegó incluso a hablarse de un amor temprano, una muchacha de blondos cabellos muerta de nostalgia en las costas del Atlántico. El caso es que, por la causa que fuere, Ferrier permaneció estrictamente célibe. En todo lo demás siguió el credo de la joven comunidad, ganando fama de hombre ortodoxo y de recta conducta. Junto al padre adoptivo, entre las 4 paredes de la casa de troncos y aplicada a la dura brega diaria, se crió Lucy Ferrier. El fino aire de las montañas y el aroma balsámico del pino cumplieron las veces de madre y niñera.
Según transcurrían los años, la niña se hizo más alta y fuerte, adquiriendo las mejillas color y el paso cadencia elástica. No pocos sentían revivir en sí antiguos hervores cada vez que, desde el tramo de camino que sesgaba la finca de Ferrier, veían a la muchacha afanarse, joven y ligera, en los campos de trigo, o gobernar el cimarrón de su padre con una destreza digna en verdad de un auténtico hijo del oeste. De esta manera se hizo flor el capullo. Y el mismo año que ganaba Ferrier preeminencia entre los granjeros del lugar, se cumplía en su hija el más acabado ejemplo de belleza americana que encontrarse pudiera en la vertiente toda del Pacífico. No fue el padre, sin embargo, el primero en advertir que la niña de antes era ya mujer. Rara vez ocurre tal. Esa transformación es harto sutil y lenta para que quepa situarla en un instante preciso. Más ajena todavía al cambio permanece la doncella misma, quien solo al tono de una voz o al contacto de una mano, súbitas chispas iniciadoras de un fuego desconocido, descubre con orgullo y miedo a la vez la nueva y poderosa facultad que en ella ha nacido a la vida. Pocas mujeres han olvidado, de hecho, el día preciso y el exacto incidente por el que viene a ser conocido ese albor de una existencia nueva. En el caso de Lucy Ferrier, la ocasión fue memorable de por sí. Aparte el alcance que después tendría en su propio destino y en el de los demás. Era una calurosa mañana de junio, y los santos del último día se afanaban en su cotidiana tarea al igual que un enjambre de abejas, cuyo fanal habían escogido por emblema y símbolo de la comunidad. De los campos y de las calles ascendía el sordo rumor del trabajo incesante. A lo largo de las carreteras polvorientas avanzaban filas de mulas con pesadas cargas, en dirección todas al oeste, ya que había estallado la fiebre del oro en California, y la ruta continental tenía estación en la ciudad de los elegidos. También se veían rebaños de vacas y ovejas, procedentes de pastos remotos, y partidas de fatigados emigrantes, no menos maltrechos que sus caballerías tras el viaje inacabable. En medio de aquella abigarrada muchedumbre, hilaba su camino con destreza de amazona Lucy Ferrier, arrebatado el rostro por el ejercicio físico y suelta al viento la larga cabellera castaña. Venía a la ciudad para dar cumplimiento a cierto encargo de su padre y, desatenta a todo cuanto no fuera el asunto que en ese instante la solicitaba, volaba sobre su caballo con la usada temeridad de otras veces. Se detenían a mirarla asombrados los astrosos aventureros, e incluso el indio impasible, con sus pieles a cuestas, rompía un instante su reserva ante el espectáculo de aquella bellísima rostro pálido. Había alcanzado los arrabales de la ciudad, cuando halló la carretera obstruida por un gran rebaño de ganado, al que daban gobierno media docena de selváticos pastores de la pradera. Impaciente, hizo por superar el obstáculo lanzándose a una súbita brecha que se insinuaba enfrente. Cuando se hubo introducido en ella, sin embargo, el ganado volvió a cerrarse en torno, viéndose al pronto inmersa la amazona en la corriente movediza de las cuernilargas e indómitas bestias. Habituada como estaba a vivir entre ganado, no sintió alarma, e intentó por todos los medios abrirse camino a través de la manada. Por desgracia, los cuernos de una de las reses, al azar o de intento, entraron en violento contacto con el flanco del cimarrón, excitándolo en grado máximo. El animal se levantó sobre sus patas traseras con un relincho furioso, al tiempo que daba unos saltos y hacía unas corvetas bastantes a derribar a un jinete de medianas condiciones. No podía ser la situación más peligrosa. Cada arrebato del caballo acentuaba el roce con los cuernos circundantes, y éstos inducían a su vez en la cabalgadura renovadas y furibundas piruetas. Sin falta, debía la joven mantenerse sujeta a la silla de la montura, ya que al más leve desliz
cabía que fuera a dar su cuerpo entre las pezuñas de las espantadas criaturas, encontrando así una muerte horrible. No hecha a tales trances, comenzó a nublarse su cabeza, al cabo que cedía la presa de la mano en la brida. Sofocada por la nube de polvo y el hedor de la forcejeante muchedumbre animal, se hallaba al borde del abandono cuando oyó una voz amable que a su lado le prometía asistencia. A continuación, una poderosa mano, curtida y tostada por el sol, asió del freno al asustado cuadrúpedo, conduciéndole pronto, sin mayores incidencias, fuera del tropel. «Espero, señorita, que haya salido usted ilesa de la aventura», dijo respetuosamente a la joven su providencial salvador. Aquella levantó su rostro hacia el otro rostro, fiero y moreno, y riendo con franqueza repuso: «¡Qué susto! ¿Cómo pensar que Pancho fuera a tener tanto miedo de un montón de vacas? Gracias a Dios. ¿Ha podido usted mantenerse en la montura?», contestó el hombre con gesto grave. Se trataba de un joven alto y de aguerrido aspecto, el cual, caballero en un poderoso ejemplar de capa baya, y guarnecido el cuerpo con las toscas galas del cazador, iba armado de un largo rifle, suspendido al bies tras de los hombros. «Debe ser usted la hija de John Ferrier», añadió. «La he visto salir a caballo de su granja. Cuando lo vea, pregúntele si le trae algún recuerdo el nombre de Jefferson Hope, el de St. Louis. Si ese Ferrier es el que yo pienso, mi padre y el suyo fueron uña y carne». «¿Por qué no viene y se lo pregunta usted mismo?», apuntó ella con recato. El joven pareció complacido por la invitación, y en sus ojos negros refulgió una chispa de contento. «Lo haré», dijo, «aunque llevamos 2 meses en las montañas, y mi traza no es a propósito para esta clase de visitas. Su padre de usted deberá recibirme tal como estoy». «Es su deudor, igual que yo», replicó la joven. «Me tiene un cariño extraordinario. Si esas vacas hubieran llegado a causarme la muerte, creo que habría muerto él también». «Y yo», añadió el jinete, «usted, no creo que fuera a partírsele el corazón. Ni siquiera somos amigos». La oscura faz del cazador se ensombreció de semejante manera ante esta observación, que Lucy Ferrier no pudo evitar una carcajada. «No me entienda mal, ¡ea!», dijo. «Ahora sí que somos amigos. No le queda más remedio que venir a vernos. En fin, he de seguir camino porque, según está pasando el tiempo, no volverá a confiarme jamás mi padre recado alguno. Adiós». «Adiós», repuso el otro, alzando su sombrero alado e inclinándose sobre la mano de la damita. Tiró ésta de las riendas a su potro, blandió el látigo y desapareció en la ancha carretera tras una ondulante nube de polvo. El joven Jefferson Hope se unió a sus compañeros, triste y taciturno. Habían recorrido las montañas de Nevada en busca de plata y volvían ahora a Salt Lake City, con el fin de reunir el capital necesario para la exploración de un filón descubierto allá arriba. Sus pensamientos, puestos hasta entonces, al igual que los del resto de la cuadrilla, en el negocio pendiente, no podían ya ser los mismos tras el encuentro súbito. La vista de la hermosa muchacha, fresca y sana como las brisas de la sierra, había conmovido lo más íntimo de su volcánico e indómito corazón. Desaparecida la joven de su presencia, supo que una crisis acababa de producirse en su vida y que ni las especulaciones de la plata, ni cosa alguna, podían compararse en importancia a lo recién acontecido. El efecto obrado de súbito en su corazón no era además un amor fugaz de adolescente, sino la pasión auténtica que se apodera del hombre de férrea voluntad e imperioso carácter. Estaba hecho a triunfar en todas las empresas. Se dijo solemnemente que no saldría mal de esta, mientras de algo sirvieran la perseverancia y el tenaz esfuerzo. Aquella misma noche se presentó en casa de John Ferrier.
y a la siguiente y a la otra también, hasta convertirse en visitante asiduo y conocido. John, encerrado en el valle y absorbido por el trabajo diario, había tenido menguadísimas oportunidades de asomarse al mundo en torno durante los últimos 12 años. De él le daba noticias Jefferson Hope, con palabras que cautivaban a Lucy no menos que a su padre. Había sido pionero en California, la loca y legendaria región de rápidas fortunas y estrepitosos empobrecimientos. Había sido explorador, trampero, ranchero, buscador de plata. No existía aventura emocionante. En fin, que no hubiera corrido alguna vez Jefferson Hope. A poco ganó el afecto del viejo granjero, quien se hacía lenguas de sus muchas virtudes. En tales ocasiones, Lucy permanecía silenciosa, mas podía echarse de ver por el arrebol de las mejillas y el brillar de ojos, que no era ya la muchacha dueña absoluta de su propio corazón. Quizá escapasen estas y otras señales a los ojos del buen viejo, aunque no, desde luego, a los de quien constituía su recóndita causa. Cierto atardecer de verano, el joven llegó a galope por la carretera y se detuvo frente al cancel. Lucy estaba en el porche y al verle, fue en dirección suya. El visitante pasó las bridas del caballo por encima de la cerca y tomó el camino de la casa. «He de marcharme, Lucy», dijo asiéndole entrambas manos, al tiempo que la miraba tiernamente a los ojos. «No te pido que vengas ahora conmigo, pero ¿lo harás más adelante, cuando esté de vuelta?» «¿Vas a tardar mucho?», repuso la joven riendo y encendiéndose toda. «No más de 2 meses. Vendré entonces por ti, querida. Nadie podrá interponerse entre nosotros dos». «¿Qué dice mi padre?» «Ha dado su consentimiento, siempre y cuando me las arregle para poner en marcha esas minas. Sobre esto último no debes preocuparte». «Oh, bien, si estáis de acuerdo, papá y tú». «Yo no tengo nada más que añadir», susurró ella, la mejilla apoyada en el poderoso pecho del aventurero. «Dios sea alabado», exclamó éste con ronca voz, e inclinando la cabeza, besó a la chica. «El trato puede considerarse zanjado. Cuanto más me demore, más difícil va a resultarme iniciar la marcha. Me aguardan en el cañón. Adiós, amor, adiós. Dentro de 2 meses me verás de nuevo». Con estas palabras, se separó de ella y, habiéndose plantado de un salto encima del caballo, picó espuelas a toda prisa, sin volver siquiera la cabeza, en el temor, quizá, de que una sola mirada a la prenda de su corazón le hiciera desistir de su recién concebido proyecto. Permaneció Lucy junto al cancel, fija la vista en el jinete hasta desvanecerse éste en el horizonte. Después volvió a la casa. En todo Utah no podría hallarse chica más feliz. 3. John Ferrier habla con el profeta. 3 semanas habían transcurrido desde la marcha de Jefferson Hope y sus compañeros. Se entristecía el corazón de John Ferrier al pensar que pronto volvería el joven, arrebatándole su preciado tesoro. Sin embargo, la expresión feliz de la muchacha le reconciliaba 1000 veces más eficazmente con el pacto contraído que el mejor de los argumentos. Desde antiguo había determinado en lo hondo de su resuelta voluntad que a ningún mormón sería dada jamás la mano de su hija. Semejante unión se le figuraba un puro simulacro, un oprobio y una desgracia. Con independencia de los sentimientos que la doctrina de los mormones le inspiraba en otros terrenos, se mantenía sobre lo último inflexible, amén de mudo, ya que por aquellos tiempos las actitudes heterodoxas hallaban mal acomodo en la tierra de los santos, mal acomodo y terrible peligro. Hasta los más santos entre los santos contenían el aliento antes de dar voz a su íntimo parecer en materia de religión, no fuera cualquier palabra o frase mal comprendida a atraer sobre ellos un rápido
castigo. Los perseguidos de antaño se habían constituido a su vez en porfiados y crudelísimos perseguidores. Ni la Inquisición sevillana, ni la tudesca Bemgericht, ni las sociedades secretas de Italia acertaron jamás a levantar maquinaria tan formidable como la que tenía atenazado al estado de Utah. La organización resultaba doblemente terrible por sus atributos de invisibilidad y misterio. Todo lo veía y podía, y sin embargo, escapaba al ojo y al oído humanos. Quien se opusiera a la Iglesia desaparecía sin dejar rastro ni razón de sí. Mujer e hijos aguardaban inútilmente el retorno del proscrito, cuya voz no volvería a dejarse oír de nuevo, ni siquiera en anuncio de la triste sentencia que los sigilosos jueces habían pronunciado. Una palabra brusca, un gesto duro, eran castigados con la muerte. Ignoto, el poder aciago gravitaba sobre todas las existencias. Comprensible era que los hombres vivieran en terror perpetuo, sellada la boca y atada la lengua lo mismo en poblado que en la más rigurosa de las soledades. En un principio sufrieron persecución tan solo los elementos recalcitrantes, aquellos que, habiendo abrazado la fe de los mormones, deseaban abandonarla o pervertirla. Pronto, sin embargo, aumentó la multitud de las víctimas. Eran cada vez menos las mujeres adultas. Grave inconveniente para una doctrina que proponía la poligamia. Comenzaron a circular extraños rumores sobre emigrantes asesinados y salvajes saqueos ocurridos allí donde nunca, anteriormente, había llegado el indio. Mujeres desconocidas vinieron a nutrir los serrallos de los ancianos, mujeres que lloraban y languidecían, y llevaban impresas en el rostro las señales de un espanto inextinguible. Algunos caminantes, rezagados en las montañas, afirmaban haberse cruzado con pandillas de hombres armados y enmascarados en sigilosa y rápida peregrinación al amparo de las sombras. Tales historias y rumores fueron adquiriendo progresivamente cuerpo y confirmación, hasta concretarse en título y expresión definitivos. Incluso ahora, en los ranchos aislados del oeste, el nombre de la Banda de los Danitas, o los Ángeles Vengadores, conserva resonancias siniestras. El mayor conocimiento de la organización que tan terribles efectos obraba tendió antes a magnificar que a disimular el espanto de las gentes. Imposible resultaba saber si una persona determinada pertenecía a los Ángeles Vengadores. Los nombres de quienes tomaban parte en las orgías de sangre y violencia perpetradas bajo la bandera de la religión eran mantenidos en riguroso secreto. Quizá el amigo que durante el día había escuchado ciertas dudas referentes al profeta, y su misión se contaba por la noche entre los asaltantes que acudían para dar cumplimiento al castigo inmisericorde y mortal. De este modo, cada cual desconfiaba de su vecino, recatando para sí sus más íntimos sentimientos. Una hermosa mañana, cuando estaba a punto de partir hacia sus campos de trigo, oyó John Ferrier el golpe seco del pestillo al ser abierto, tras de lo cual pudo ver, a través de la ventana, a un hombre ni joven ni viejo, robusto y de cabello pajizo, que se aproximaba sendero arriba. Le dio un vuelco el corazón, ya que el visitante no era otro que el mismísimo Brigham Young. Lleno de inquietud, pues nada bueno presagiaba semejante encuentro, Ferrier acudió presuroso a la puerta para recibir al jefe mormón. Este último, sin embargo, correspondió fríamente a sus solicitaciones y, con expresión adusta, le siguió hasta el salón. «Hermano Ferrier», dijo, tomando asiento y fijando en el granjero la mirada a través de las pestañas rubias, «los auténticos creyentes te han demostrado siempre bondad. Fuiste salvado por nosotros cuando agonizabas de hambre en el desierto. Contigo compartimos nuestra comida. Te condujimos salvo hasta el Valle de los Elegidos. Recibiste allí una generosa porción de tierra y bajo nuestra protección te hiciste rico. ¿Es esto que digo cierto? Lo es.
repuso John Ferrier. A cambio de tantos favores, no te pedimos sino una cosa: que abrazaras la fe verdadera, conformándote a ella en todos sus detalles. Tal prometiste hacer, y tal, según se dice, desdeñas hacer. ¿Es ello posible?, preguntó Ferrier, extendiendo los brazos en ademán de protesta. ¿No he contribuido al fondo común? ¿No he asistido al templo? ¿No he... ¿Dónde están tus mujeres?, preguntó Young, lanzando una ojeada en derredor. Hazlas pasar para que pueda yo presentarles mis respetos. Cierto es que no he contraído matrimonio, repuso Ferrier. Pero las mujeres eran pocas, y muchos aquellos con más títulos que yo para pretenderlas. Además, no he estado solo. He tenido una hija para cuidar de mí. De ella, precisamente, quería hablarte, dijo el jefe de los mormones. Se ha convertido, con los años, en la flor de Utah, y ahora mismo goza del favor de muchos hombres con preeminencia en esta tierra. John Ferrier, en su interior, dejó escapar un gemido. Corren rumores que prefiero desoír, rumores en torno a no sé qué compromiso con un gentil. Maledicencias, supongo, de gente ociosa. ¿Cuál es la 13ª regla del código legado a nosotros por Joseph Smith, el Santo? Que toda doncella perteneciente a la fe verdadera contraiga matrimonio con uno de los elegidos, pues si se uniera a un gentil, cometería pecado nefando. Siendo ello así, no es posible que tú, que profesas el credo santo, hayas consentido que tu hija lo vulnere. Nada, repuso John Ferrier, ocupado en juguetear nerviosamente con su fusta. Por lo que en torno a ella resuelvas, habrá de medirse la fortaleza de tu fe. Tal ha convenido el sagrado consejo de los 4. Tu hija es joven. No pretendemos que despose a un anciano ni que se vea privada de toda elección. Nosotros, los ancianos, poseemos varias novillas, mas es fuerza que las posean también nuestros hijos. Stangerson tiene un hijo varón, Drever otro, y ambos recibirían gustosos a tu hija en su casa. Dejo a ella la elección. Son jóvenes y ricos, y profesan la fe verdadera. ¿Qué contestas? Ferrier permaneció silencioso un instante, arrugado el entrecejo. Concédeme un poco de tiempo, dijo al fin. Mi hija es muy joven, quizá demasiado para tomar marido. Cuentas con un plazo de 1 mes, dijo Young, enderezándose de su asiento. Transcurrido este, habrá de dar la chica una respuesta. Estaba cruzando el umbral cuando se volvió de nuevo, el rostro encendido y centelleantes los ojos. «Guárdate bien, John Ferrier», dijo con voz tonante, «de oponer tu débil voluntad a las órdenes de los 4 santos, porque en ese caso sentiríais tu hija, y tú, no, yacer, reducidos a huesos mondos, en mitad de Sierra Blanco». Con un amenazador gesto de la mano, soltó el pomo de la puerta, y Ferrier pudo oír sus pasos desvaneciéndose pesadamente sobre la grava del sendero. Estaba todavía en posición sedente, con el codo apoyado en la rodilla e incierto sobre cómo exponer el asunto a su hija, cuando una mano suave se posó en su hombro y, elevando los ojos, observó a la niña de pie junto a él. La sola vista de su pálido y aterrorizado rostro fue bastante a revelarle que había escuchado la conversación. «No lo pude evitar», dijo ella en respuesta a su mirada. Su voz atronaba la casa. «Oh, padre, padre mío, ¿qué haremos?» «No te asustes», contestó éste, atrayéndola hacia sí, y pasando su mano grande y fuerte por el cabello castaño de la joven. «Veremos la manera de arreglarlo. No se te va ese joven de la cabeza, ¿no es cierto?» A un sollozo y a un ademán de la mano, súbitamente estrechada a la del padre, se redujo la respuesta de Lucy. «No, claro que no.
Y no me aflige que así sea. Se trata de un buen chico y de un cristiano. Mucho más, desde luego, de lo que nunca pueda llegar a ser la gente de por aquí, con sus rezos y todos sus sermones. Mañana sale una expedición camino de Nevada, y voy a encargarme de que le hagan saber el trance en que nos hallamos. Si no me equivoco sobre el muchacho, le veremos volver aquí con una velocidad que todavía no ha alcanzado el moderno telégrafo. Lucy confundió sus lágrimas con la risa que las palabras de su padre le producían. Cuando llegue, nos señalará el curso más conveniente. Es usted el que me inquieta. Oye cosas terribles de quienes se enfrentan al profeta. Siempre sufren percances espantosos. Aún no nos hemos opuesto a nadie, repuso el padre. Tiempo tenemos de mirar por nuestra suerte. Disponemos de un mes de plazo. Para entonces, espero que nos hallemos lejos de Utah. ¡Lejos de Utah! ¡Qué remedio! ¿Y la granja? Convertiremos en dinero cuanto sea posible, renunciando al resto. Para ser sincero, Lucy, no es esta la primera vez que semejante idea se me cruza por la cabeza. No me entusiasma el estar sometido a nadie, menos aún al maldito profeta que tiene postrada a la gente de esta tierra. Nací americano y libre, y no entiendo de otra cosa. Quizás sea demasiado viejo para mudar de parecer. Si el tipo de marras persiste en merodear por mi granja, ¿acaso acabe dándose de bruces, con un puñado de postas avanzando en sentido contrario? Pero no nos dejarán marchar, objetó la joven. Aguarda a que venga Jefferson, y entonces nos las compondremos para hacerlo. Entre tanto, querida, sosiégate, y no permitas que se te pongan los ojos feos de tanto llorar. No vaya a ser que al verte se la tome el chico conmigo. No hay razón para preocuparse, ni peligro ninguno. John Ferrier imprimió a estas observaciones un tono de pausada confianza, lo que no fue obstáculo, sin embargo, para que advierta a la joven cómo, llegada la noche, aseguraba con más cuidado del habitual las puertas de la casa, al tiempo que limpiaba y nutría de cartuchos la oxidada escopeta que hasta entonces había colgado de la pared de su dormitorio. Cuando Gregson anunció la captura del sospechoso, todo parecía resuelto. Pero el destino tenía otras intenciones. Stangerson apareció muerto, y la palabra «Rache» volvió a manchar la pared con sangre. Así, el caso se abrió de nuevo, más profundo, más personal. ¿Quién está detrás de estos asesinatos en cadena? ¿Qué historia antigua se esconde en las sombras de este crimen? Muy pronto viajaremos al pasado, a una tierra lejana, donde empezó todo. No te pierdas el próximo capítulo. Y si esta historia te acompañó hasta el sueño, síguenos para no perderte los siguientes. Buenas noches y que tengas un descanso en paz.